Hoy vamos a hablar de una madre un tanto olvidada, que nunca casi se la recuerda. Es una madre de fe, una heroína, que está como perdida en la Biblia. Pero vamos a ver su historia en la palabra de Dios. Los que tienen Biblia, yo voy a leer de la Nueva Versión Internacional, quizás no te va a coincidir con Reina Valera 60, pero vamos a proyectar. Está en Éxodo capítulo 1, versículo 15 al 20. Vamos a hablar de la madre de Moisés. ¿Se acuerda? ¿Te acuerdas quién fue Moisés? El gran libertador que sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Comienza diciendo Éxodo capítulo 1, versículos 15 en adelante. Había dos parteras hebreas llamadas Sifrá y Fubá, a las que el rey de Egipto ordenó: cuando ayuden a las hebreas en sus partos, fíjense en el sexo. Si es niño, mátenlo. Pero si es niña, déjenla con vida. Sin embargo, las parteras temían a Dios. Quiero que tengan en cuenta esta frase. Temían a Dios. No quiere decir tener miedo, sino tener reverencia, tener en cuenta a Dios, tener respeto a Dios, tomar en cuenta lo que Dios quiere. Temían a Dios. Así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Entonces el rey de Egipto mandó llamar a las parteras y les preguntó: ¿por qué han hecho esto? ¿Y por qué han dejado con vida a los varones? Las parteras respondieron: resulta que las hebreas no son como las egipcias, sino que están llenas de vida y dan a luz antes que lleguemos. De este modo, los israelitas se hicieron más fuertes y más numerosos. Además, escucha bien esta frase, Dios trató muy bien a las parteras, y por haberse mostrado temerosas de Dios, confiadas en Dios, con reverencia a Dios, les concedió tener muchos hijos. El faraón, por su parte, dio esta orden a todo su pueblo: tiren al río a todos los niños hebreos que nazcan. A las niñas, déjenlas con vida. Y ahora pasamos al capítulo 2, Éxodo capítulo 2, versículos 1 al 10. Hubo un levita que tomó por esposa a una mujer de su propia tribu. La mujer quedó embarazada y tuvo un hijo. Y al verlo tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Quiero que recuerdes esta frase. Bajo peligro de muerte, bajo la amenaza del rey de que todos los niños varones debían ser muertos, ella se jugó y lo escondió a su hijito durante 3 meses. Verso 13. Cuando ya no pudo seguir ocultándolo, preparó una cesta de papiro, la embadurnó con brea y asfalto y poniendo en ella al niño, fue a dejar la cesta entre los juncos que había a la orilla del río. Escuchen esta frase. Verso 4. Pero la hermana del niño se quedó a cierta distancia para ver qué pasaría con él. No dejó la canastita a la deriva, no dejó a la buena de Dios. Su propia hija estaba velando por la vida de ese bebé, que era Moisés. El verso 5 dice: en eso la hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo. Sus doncellas, mientras tanto, se paseaban por la orilla del río. De pronto, la hija del faraón vio la cesta entre los juncos y ordenó a una de sus esclavas que fuera por ella. Cuando la hija del faraón abrió la cesta y vio allí dentro un niño que lloraba, le tuvo compasión, pero aclaró que se trataba de un niño hebreo. Verso 7. La hermana del niño preguntó entonces a la hija del faraón: ¿quiere usted que vaya y llame a una nodriza hebrea? Nodriza sería una niñera, alguien que cuidara del niño,
para que críe al niño por usted. Quiero que te fijes en todas las estrategias que Dios estuvo usando para salvar la vida del niño, honrando a una madre de fe, para que críe al niño por usted. Ve a llamarla, contestó. La muchacha fue y trajo a la madre del niño. Y la hija del faraón le dijo: llévate a este niño y críamelo. Yo te pagaré por hacerlo. Fue así como la madre del niño se lo llevó y lo crió. Ya crecido el niño, no se sabe cuántos años tenía, podemos conjeturar, pero la Biblia no lo dice. Ya crecido el niño, se lo llevó a la hija del faraón y ella lo adoptó como hijo suyo. De una familia hebrea pasó a ser de la realeza, en la casa del rey. ¿Qué te parece? ¿Será que Moisés abrazaría esa vanidad de ser hijo de la realeza? ¿O un día abandonaría todo eso y se jugó por su pueblo Israel para sacarlo de Egipto? Ustedes saben la historia, pero ahora vamos a ver. Además le puso por nombre Moisés, pues dijo: yo lo saqué del río. Y ahora vamos a ver en Éxodo capítulo 6, versículo 20. Amirán, que en otras versiones dice Amram, en la Reina Valera 60 dice Amram, que vivió 137 años, se casó con su tía Jocabet, la cual le dio 2 hijos, Aarón y Moisés. Quizás nunca te enteraste que la mamá de Moisés era la tía del papá de Moisés. Qué novedad, ¿no es cierto? Alguien dirá, pero ¿y Dios permitía eso? No, pero en esa época lo toleró. Más adelante, cuando el propio Moisés es ocupado para promulgar las leyes de Dios, eso se prohibió terminantemente, que un sobrino se case con su tía o un pariente cercano, pero en aquel momento lo permitió. Así que, como curiosidad, Jocabet, la mamá de Moisés, era la tía de Amram, su esposo, ambos padres de Moisés. Y ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, Hebreos 11:23, que dice: los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas, pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso. Y escucha esta frase: y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. Generalmente andamos con mucho miedo, pero según estamos aprendiendo, cuando somos tan miedosos, ¿qué me va a pasar? Mi salud, mis finanzas, mi familia, mi futuro. Seguramente que es por una falta de fe verdadera en un Dios que todo lo puede. Si viniste con miedo esta mañana, miedo a lo que te va a pasar, miedo al futuro, Dios te va a ayudar a tener una fe fuerte que va a echar fuera tu temor y vas a jugarte, no solo por tus hijos, sino por tu familia, tu esposo y todo lo que vengan a tu mano. El título de este mensaje se llama Una madre que tuvo fe en Dios. Una madre que tuvo fe en Dios. De los pasajes que hemos leído sacamos varias conclusiones. La primera: Jocabet, al igual que Amram, su esposo, eran personas de fe y obedientes a Dios. Los padres de Moisés eran personas de fe. Porque si yo pregunto esta mañana, a ver, todos los que tienen fe, levante la mano. Seguramente que todos van a levantar la mano. Pero ¿sabe cuándo se ve la fe? Cuando estamos frente a las grandes pruebas de la vida. Todos tenemos fe en Dios, pero cuando se presenta, ¿sabes lo que es que tu hijito esté por morir, amenazado por una ley del rey de Egipto y no había escapatoria? Ahí te la quiero ver.
Hermanos, la fe verdadera se demuestra cuando uno está frente a las pruebas. O palidecemos, o nos alejamos de Dios, o nos aferramos de Dios y seguimos adelante a pesar de todas las circunstancias. Vos en tu interior seguramente estás diciendo, no sé si mi fe es tan fuerte, porque frente a esa prueba yo temblé, yo dudé, me llené de temor. Pero Jocabed, al igual que Amram, su esposo, eran judíos de fe y obedientes a Dios. Confiaban de todo corazón en el único y verdadero Dios. Porque alguien puede confiar no en Dios, puede confiar en las circunstancias, puede confiar en un ídolo, puede confiar en alguien, pero acá se trata de confiar en el único y verdadero Dios. Estimada madre y padre, para no dejarle marginado, hijo, hija, ¿vos también sos una persona de fe? No me contestes. Pregúntate a vos mismo. ¿Sos una persona de fe? Dijimos antes que tu fe va a ser probada con fuego. Porque para entrar al cielo, para agradar a Dios, tenemos que tener fe. ¿Sabes que la palabra de Dios dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios? Porque los que se acercan a Dios deben creer que Dios existe y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Bueno, la medida de tu fe se va a ver frente a las pruebas. Y tu obediencia, porque van de la mano. La fe y la obediencia van de la mano. El que confía, obedece a Dios. El que no confía, obedece a medias. Vemos otra particularidad de este matrimonio. La Biblia dice en Romanos 10:17, porque alguien seguramente se estará diciendo, pero yo quiero ser una persona de fe. ¿Hay alguna receta, alguna recomendación? Yo te la voy a leer de la traducción lenguaje actual, porque vos seguramente que sabés de memoria la de Reina Valera 60, que dice, la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero hay otra versión que también es buena y que aclara más. No es oír cualquier cosa de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es inspirada. Pero a mí no me acrecienta la fe leer la muerte de Judas. Pero cuando yo leo una historia de Jesús, de sus milagros, eso hace que mi fe crezca. Mirá lo que dice Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Por eso es importante venir a los cultos. Vos dirás, bueno, pero pues yo en mi casa también puedo escuchar. Es más difícil, pero cuando estás acá Dios te va a motivar a que tu fe crezca. Cuando escuches la historia de Jesús, sus milagros, sus hechos portentosos. Y en Hebreos 12:2, también del lenguaje actual, dice, pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza, y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Seguramente sabes de memoria otra versión que dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero me pareció apropiado leer una versión muy simple, porque este mensaje luego se va a pasar en internet, luego se va a pasar en canales de televisión, y en un público heterogéneo, multitudinario, hay mucha gente que no conoce la palabra, y podrían decir, bueno, yo pongo mi fe en tal cosa y no en Dios, no en Jesucristo. Así que pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios. Así que el primer aspecto que estamos aprendiendo
de esta historia maravillosa es que los padres de Moisés eran personas de fe y eran personas obedientes en el único Dios verdadero. En segundo lugar, pensemos un momento, si Jocabet hubiera sido una mujer pagana, yo estaba por poner una mujer incrédula, pero en realidad no hay personas incrédulas. Si no crees en el Dios verdadero, crees en San la Muerte, crees en el Gaucho Gil, crees en un amuleto, crees en esto, crees en lo otro. Siempre creemos en algo. Pero sabes que la única fe que Dios aprueba es la fe puesta en el único Dios verdadero. Digo esto porque cuando voy en todos los coches veo, fulano de tal cuida mi vida, fulana de tal dirige mis pasos, cuida mi auto, cuida mi familia. Nadie dice, Dios eterno o Señor Jesucristo, cuídame en este viaje. Y nosotros sabemos que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¡Aleluya! Y yo no quisiera ofender a nadie, pero quiero ser honesto. La fe que no está puesta en Dios por medio de Jesucristo es una fe vana, no es una fe cristiana. Así que, en segundo lugar, vemos que si Jocabet hubiera sido una mujer pagana, Moisés hubiera sido un pagano como su madre egipcia. ¿Sí o no? Pero ella aprovechó los primeros años del niñito Moisés para enseñarle una fe en el Dios verdadero. Aprendemos otras cositas. Los hijitos imitan la fe de quienes los crían desde la más temprana edad. Si en casa no se ora, si en casa no se lee la Biblia, si en casa no se da gracia por los alimentos, si en casa no hay la práctica de asistir a un culto, de venir a la iglesia, no piense que tus hijos van a ser grandes cristianos. No, porque ellos van a imitar la vida de sus abuelos, de sus padres, de sus tíos. Así que es un desafío para todos. Estimada madre, tu fe en el único Dios verdadero puede influenciar para bien en las futuras generaciones. No va a ser solamente para tus hijos, sino, como dije hoy, nietos, bisnietos, tataranietos. En tercer lugar, la sociedad necesita ciudadanos cristianos. Hoy todo el mundo dice ser cristiano, pero vemos que en la realidad no hay un cristianismo genuino, porque todos se acuerdan de todos menos de Cristo. Y un cristiano es uno que sigue a Cristo, uno que le es fiel a Cristo. Cristiano quiere decir seguidor de Cristo, no de otros. Y a veces alguien se puede ofender. ¿Y qué? ¿Me va a decir que yo no soy cristiano? Bueno, a veces uno no le dice para no lastimarle. Pero un cristiano es alguien que, cuando tuvo uso de razón, invitó a Cristo a vivir en su corazón, lo recibió como Salvador, como Señor, le confesó arrepentido sus pecados y lo sigue. Eso es un cristiano. Y le obedece. Y le sirve. Por eso estamos acá. La sociedad necesita ciudadanos cristianos genuinos. Y para tener hijos cristianos se necesitan madres cristianas, madres de fe. Una madre que vive una vida de fe es un ejemplo para todos. Para la familia, para sus vecinos, para sus hijos, sus nietos. En cuarto lugar, la providencia de Dios estuvo trabajando en todo este asunto. Aunque uno podría decir, qué casualidad que sucedió esto, qué casualidad. No hay casualidad, hay causalidad. Dios estuvo moviendo los hilos de tal manera para que Moisés se salvara, porque Dios tenía un propósito con Moisés. Quiero decirte algo, tal vez no tengas que hacer lo que hizo Moisés, pero todos están dentro del propósito de Dios. Dios no te trajo a esta vida para ser un adorno. Aunque muchos de nosotros no somos tan bonitos para ser adornos, ¿no es cierto? Pero hay un propósito, y hay un propósito que te haya traído a este lugar para que Dios te hable y te diga, hijo, te conozco, hija, te conozco. Yo tengo un plan para tu vida. Yo tengo tareas que vos ni siquiera te imaginas. Cuando yo era un pagano, si Dios me decía todo lo que iba a hacer conmigo y a través de mí, me caía desmayado. Sí, me iba a asustar,
Gracias a Dios que Él no me dijo. Me dijo un poquitito y cuando tomé confianza me dijo otro poquitito y otro poquitito y otro poquitito y me sigue diciendo cosas que yo ni siquiera me imagino. Así que la providencia de Dios estuvo trabajando en todo este asunto. Lo podemos ver en los siguientes aspectos. 1. Las parteras que desobedecieron la orden del rey de Egipto por temor a Dios. ¿No te parece llamativo que las parteras se jugaron la vida y desobedecieron la orden del rey? 2. Cuando una madre es temerosa de Dios, tiene en cuenta al Señor y Él honra a esa madre. ¿Querés recibir honra, querida mamá? Séle fiel a Dios. Jugate por el Señor. Poné tu confianza en Dios. Dios te va a honrar. No solo las madres. A mí hay chicas que me han dicho, pastor, yo tomé una decisión, me costó, lloré, pero el Señor me honró. Quiero que escuches esto. Si vos le haces caso a Dios, si le obedeces, si le sos fiel, no esperes recompensa, pero Dios te va a honrar en una forma asombrosa, porque Dios valora la fidelidad, la fe, la obediencia. Así que Dios quiere honrarnos a todos. 3. La fe de Jocabet y su esposo Amram, que se arriesgaron a esconder al niño durante 3 meses. Es otra demostración de la providencia de Dios. Una madre que tiene fe en Dios confía sus hijos al cuidado de Dios. A mí me ha pasado, cuando mis nietos viajaban, cuando nuestros nietos, con el corazón en la boca, ¿qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Hasta que Dios me dijo, ¿vos no confías en mí? ¿Vos no crees que yo los puedo cuidar? Aunque tus nietos estuvieran al lado tuyo, no podrías hacer nada, pero yo puedo hacer todo. Me dio vergüenza, me humillé, le pedí perdón al Señor y procuré desde entonces entregárselo en las manos de Dios. Y si ellos están de viaje, están lejos, como están, yo sé que Dios los está cuidando. Querida mamá, Dios vela por tus hijos, Dios vela por tu hogar, Dios vela por tu marido, Dios vela por tu bienestar. Esa es la confianza verdadera en Dios. Pensé que iba a dar un aplauso. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! 4. El acto de fe de poner al niño en el río con el riesgo de que se ahogara o que lo matara. Ponete en la condición de Jocabet. Lo puso en la canastita. ¿Y si viene una ola muy grande? ¿Y si le entra agua? Bueno, se tomó prevenciones. Ahí estaba Miriam o María, como era la hermana de estos muchachos, Aarón y Moisés. Ahí estaba velando. No es cosa de que, bueno, listo, Dios encárgate. No, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Pero a veces hacemos nuestra parte y estamos desesperados. Nuestra parte es cuidar de los nuestros, no lavarnos las manos, pero el cuidado específico y sobrenatural la pone Dios. Así que ahí tenemos la fe de Jocabet y Amram, que se arriesgaron a poner al niño en una canastita para que fuera guardado. Yo no sé si ellos se imaginaron tan siquiera que la hija del rey iba a venir al río ese día. ¡Qué casualidad! Ese día. Una madre que tiene fe en Dios confía a sus hijos al cuidado de Dios. 4. El acto de fe de poner al niño en el río con el riesgo que se ahogara es otra demostración de su fe. 5. La hija de Faraón, que providencialmente vino al río y encontró al niño. Podía haber venido otra persona, pero vos pensás que la vida de Moisés iba a ser la que fue si la encontraba otra persona. Pero como fue la hija del rey, ¿quién podía desautorizar cuando ella dijo, críamelo, cuídamelo, yo te lo pagaré? Sobre el cuidado, todavía le iba a pagar a la madre propia. Y después yo lo voy a llevar al palacio real. Pero gloria a Dios, a Moisés no lo deslumbró la riqueza del palacio real. Dice la palabra que un día él dejó todo eso como algo secundario y se jugó por su pueblo Israel, porque estimó de más valor lo eterno y se sostuvo como viendo
al invisible. Mi hermano, mi hermana, tenemos que caminar en esta vida como viendo al invisible, porque para Dios las cosas que no son, son como si fuesen. Así que esa es la confianza verdadera en Dios. 6. Dios usa aún a paganos como la hija de Faraón para cumplir sus propósitos. Increíble. A mí me ha pasado en mi vida cristiana que ha usado a personas que son incrédulas para favorecerme. Miren, en una iglesia que levantamos en otra localidad del interior del Chaco, estábamos y éramos siempre escasos de dinero para la construcción. Pero íbamos y encontramos una montaña de arena. Íbamos y encontramos ladrillos. ¿Qué hermano trajo? Averiguando, no, era el vecino de allá. ¿Era creyente? Nada que ver. Pero Dios tocó su corazón para que nos regalara ladrillo, para que nos regalara arena, para que la obra de Dios siguiera. Dios es el dueño y Señor del universo y Él hace como quiere. No esperes de las personas, pero si vos esperás en Dios, tu fe no va a ser defraudada jamás. 7. Por último, lo podemos ver en la crianza del niño hecho por su propia madre. ¿Qué mejor que su madre? Conclusión. Es necesario que te preguntes, ¿soy auténticamente una madre de fe? ¿Y cómo hago, pastor? Cuando te viene una prueba, ¿entras en crisis, desesperación? ¿O orás y le entregas tu carga al Señor? ¿Lees la Biblia? ¿Venís a la iglesia? Hay muchos que cuando pasan una crisis, no vienen más a los cultos, dejan de leer la Biblia, dejan de orar. Sin embargo, la verdadera fe se ve frente a las pruebas. ¿Sos una madre o un padre o un hijo de fe? ¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón o solamente crees la historia de Cristo? Entregándole tus cargas, pidiéndole perdón. Si ya sos una verdadera cristiana, sos una persona que conoces bien a Dios, aunque cada día se aprende más de Él y pones tu fe en Él. Si tus respuestas son negativas, no, frente a una crisis yo desmayo, decaigo y tengo la tendencia a separarme de Dios, cuidado. Jesús dijo, separados de mí, nada pueden hacer. ¿A quién iremos si solo Él tiene palabras de vida eterna? Así que, querido, querida, en medio de las pruebas, aferrate a Jesucristo. Él te ama, Él está listo para socorrerte. Esa fe se la cultiva todos los días, de a poquito. Y entonces terminamos con una frase muy linda que está en Romanos 8:31, que te la voy a leer de la Nueva Versión Internacional. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? Seguramente que tu versión, que yo también la sé, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Somos más que vencedores. Por eso te animo a estar de pie y decir, Señor, yo quiero ser una madre o un padre o un hijo o un cristiano de fe frente a todo lo que la vida me va a poner delante.